Esta conferencia está a cargo de la doctora Erika Lucía Rangel, subdirectora de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico de Archivo en el Archivo General de la Nación. La doctora Erika es ingeniera de sistemas, especialista en seguridad informática de la Universidad Piloto de Colombia, pasante de maestría en gerencia estratégica de tecnologías de información de la Universidad Externado de Colombia. Colaboró en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDA e impulsó proyectos como la creación e implementación del Laboratorio de Innovación Digital Archivística LIDA y actualmente Observatorio TIC del Archivo General de la Nación. Promueve la modernización de los archivos a través del posicionamiento del evento Semana de Innovación Tecnológica en Archivos. En la actualidad lidera la implementación del proyecto denominado AND, Archivo Nacional Digital, que a través de una infraestructura de hardware, software y definición de políticas y lineamientos, recibe las transferencias de los archivos electrónicos de valor histórico que conforman parte del patrimonio digital colombiano. Los dejo con la doctora Erika Lucía Rangel, nuestra subdirectora, y la conferencia Ruta de Implementación de la Gestión Documental Electrónica en Colombia. Hola, muy buenos días. Antes de iniciar contándoles sobre la hoja de ruta que debemos seguir en Colombia para lograr tener un gobierno totalmente electrónico, apalancado de una buena gestión documental, voy a empezar a hacer como un panorama. Primero, cómo estamos a nivel mundial, cómo estamos a nivel Colombia, cómo estamos a nivel del archivo y cómo ustedes... páginas web, correos electrónicos, fotografías, videos, información que posiblemente sean considerados, y más adelante lo pueden ver, documentos electrónicos de archivo y que necesiten un tratamiento especial y que ustedes deban considerar para la gestión de sus archivos. Como les comentaba, es como el panorama de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Este proceso de transformación digital que ha tenido unas implicaciones en las multinacionales, en los nuevos emprendimientos, en las pequeñas y medianas empresas y sobre todo en los individuos, en cómo nos estamos comportando, en cómo estamos abordando este nuevo reto, cómo nos estamos comunicando, cómo estamos trabajando y cómo estamos aprendiendo de estas nuevas tecnologías. Y es que en el mundo, mientras nosotros estamos acá sentados, los científicos han generado nuevos desarrollos, ya sea en la medicina, en la neurociencia, avances, carros autónomos, inteligencia artificial, avances en la medicina, ya no necesitan abrirnos para hacernos un gran diagnóstico, con una pequeña muestra de sangre ya nos pueden detectar realmente cuáles son esos agentes malignos que están en nuestro cuerpo. Entonces, las tecnologías están avanzando a pasos agigantados. Y unas tecnologías que quizás, pues porque quizás ustedes las pueden ver muy lejanas, pero estas son un poquito más cercanas a la realidad y con las que todos interactuamos, y son tecnologías emergentes que también están cambiando al mundo. Instagram, Airbnb, Netflix, Alibaba, Facebook, Uber, imagino que se identifican con todas. De pronto los que no identifican tanto es, por ejemplo, Airbnb, que es como un portal para alojamientos. Y de pronto pues Uber, creo que la conocemos todos, y Alibaba es una gran plataforma tecnológica o la más grande plataforma tecnológica en el mundo para compras por internet. Y bueno, ¿y en Colombia cómo estamos? Resulta que desde el año 2014 uno pensaría que la red social más utilizada en Colombia es Facebook, pero resulta que es Instagram. Ya utilizamos Instagram para tomarnos fotografías, para compartirlas, para editarlas. Y listo, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Cómo estamos abordando en Colombia este proceso de transformación digital? Este es un mapa de cómo está el índice de penetración de Internet en Colombia. Y lo que nos indica un boletín expedido por Mintic el año pasado es que
absolutamente todos los departamentos en Colombia, absolutamente tienen internet, que sí es cierto, tenemos que mejorar las velocidades, los costos para ampliar el acceso a los municipios más pequeños, pero ya todos estamos conectados. Entonces, cuando hablemos de gestión documental electrónica, ya no va a ser un impedimento porque al menos ya estamos conectados a través de internet. Que incluso es uno de los mayores avances porque es uno de los países, Colombia es uno de los países en Latinoamérica pues que está punteando en este tema. ¿El qué? Los departamentos que más están avanzados a nivel de municipios en cobertura de internet. En Colombia también tenemos otras estadísticas y es que desde el 2014 el comercio electrónico creció. Hace unos años la única forma de pago eran pues, pagos utilizando pues, los billetes. Ahora estamos evolucionando y casi que el comercio electrónico está punteando y es que los colombianos estamos teniendo confianza en el uso de medios electrónicos para hacer compras por internet, pagos por internet, transferencias. Ahora hasta hacer una transferencia por un teléfono es fácil. El 65% de los ciudadanos interactuaron por medios electrónicos con el Estado, según unas estadísticas de Mintic, y el 81% de las empresas privadas interactúan con el Estado también haciendo uso de medios tecnológicos. Más de 400 trámites actualmente en Colombia están totalmente en línea. Entonces, como no somos ajenos a esta realidad. Trámites como el pasado judicial, antecedentes judiciales, incluso ayer veía o me encontraba con un trámite que se puede hacer en línea y es asumir la paternidad de un individuo en Colombia, se puede hacer por medio de un medio electrónico, por medio de internet. ¿Cuál es la percepción y la situación de la transformación digital actualmente? Si bien es cierto, estamos en un proceso de evolución, de constante cambio, hasta ahora el 80% de las empresas manifiestan que están abordando un proceso de transformación digital y que se les han presentado básicamente dos problemáticas. La primera problemática es con la calidad de los datos. Es que muchas de las organizaciones tienen sistemas de información para todos, sistemas de nómina, sistemas de inventario, sistemas de facturación. En una misma organización podemos encontrar hasta 10 o más plataformas tecnológicas en donde los datos se duplican. Entonces, uno de los primeros retos a abordar en este proceso de transformación digital es el tema de la estandarización, la normalización de los datos. Y el otro tema es la implementación progresiva de la automatización de los procesos y de los trámites administrativos. ¿Cuáles serían entonces los enfoques principales, tanto para la industria como para las entidades públicas, para abordar este reto de transformación digital? Lo primero es que definitivamente debemos analizar si nuestro modelo de negocios actual es suficiente, es pertinente o debemos replantearnos para ofrecer más y mayores y mejores servicios. Si debemos hacer un cambio en el portafolio de los que hacemos. Analizar cuáles son las nuevas maneras para acercarnos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a estos nuevos segmentos y a estas personas que quizás están tan segmentadas, a nuestros usuarios. Otro de los enfoques principales es la modernización y la adaptación de plataformas tecnológicas, lo que les comentaba hace un ratico. Las entidades tenemos muchísimos sistemas de información, pero los tenemos aislados, no se conectan, no se hablan. Incluso, muchos de los sistemas ni siquiera son administrados por la oficina de sistemas, sino que son administrados por áreas independientes. Y asumir los nuevos retos en la forma de trabajo y la eficiencia organizacional, porque este proceso de transformación digital requiere desarrollar en ustedes, en nosotros, unas competencias, unas características y unas habilidades en temas digitales. Y es curioso porque hablamos de transformación digital, en modernización, la industria,
ha mostrado muchísimos avances tecnológicos, pero es raro encontrar esa mezcla que diga que la gestión documental es el pilar de la transformación digital. ¿Por qué creen que es difícil que la industria reconozca que más allá de comprar tecnología, la gestión documental es el pilar fundamental de ese proceso de transformación digital? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como entidades, como ciudadanos, para elevar el concepto y hacerlo realmente importante? Y es que, ¿cuál es el papel de la gestión documental real en el proceso de transformación digital? ¿Cuál consideran que es? Los archivos. ¿Creen que solo es compra de tecnología? ¿Creen que solo es automatizar? Sí, eso está muy bien. Entonces, ¿por qué hacia afuera no nos ven así? ¿Qué nos falta cambiar como profesionales para darle fuerza al concepto de gestión documental para que realmente tenga el valor y el posicionamiento que necesitamos para garantizar que, independientemente de la tecnología, que sí es un componente fundamental en este proceso de transformación digital, la gestión documental lo que nos va a permitir es representar la única fuente de la verdad, organizar los documentos, acceder a ellos, temas de privacidad, de protección de datos personales, temas de organización, temas de descripción, abordar temas que los que decía acá Marcela Rodríguez, temas de preservación digital, temas de conservación. Sin embargo, eso en este momento no está sucediendo. Estamos como dos islas, el área de TI y el área de gestión documental ni se hablan en muchas organizaciones. Y antes de seguir, es importante que ustedes entiendan realmente cuál es el concepto de gestión documental electrónica, porque quizás tienen más el concepto normal de gestión documental. Y es que gestión documental electrónica hace referencia a todo ese conjunto de actividades administrativas, técnicas, enfocadas a la planificación, manejo y organización de la información para facilitar su búsqueda y acceso haciendo uso de las tecnologías. Antes de hablar de la hoja de ruta, porque esta es una hoja de ruta que ustedes me van a ayudar a construir, cuéntame. ¿El slide? Gestión documental electrónica. Conjunto de actividades administrativas y técnicas orientadas a la planificación, manejo y organización de los documentos y los expedientes para garantizar su acceso, búsqueda y recuperación haciendo uso de las tecnologías. Yo creo que cuando salgan de este evento van a tener este concepto más en la mente y van a saber que cuando vayan a incorporar tecnología en sus entidades deben abordar este concepto o lo deben tener presente. Como les decía antes de comentarles cuál es la hoja de ruta que se propone para la gestión documental electrónica, es comentarles cuál sería el alcance de esa hoja de ruta. Y es que nuestros actores principales en todo este ecosistema de gestión documental electrónica son los ciudadanos, obviamente las entidades públicas y la industria, que no la podemos dejar de lado. Los ciudadanos, pues porque cada vez, y nosotros como ciudadanos, ni siquiera como organizaciones, queremos acceder de forma más fácil y en línea a diferentes procesos, trámites. Cada vez más nosotros necesitamos de información que esté actualizada y disponible y de fácil acceso para temas de transparencia, y debemos garantizar, 1, la preservación digital y 2, la gestión real y la conformación de expedientes electrónicos con todas las características de archivo. Entonces, en este gráfico que se presenta acá, que es como la definición del alcance de la hoja de ruta, juegan unos actores muy importantes. Las entidades, pues porque deben garantizar la transparencia, el acceso a la información y la gestión de expedientes. La industria, pues porque se debe preparar a través de la estandarización, la adopción de los estándares técnicos en sus herramientas tecnológicas que ofrezcan para garantizar la preservación digital
que hacen parte de las necesidades de las organizaciones y realmente de la gestión de documentos electrónicos con características de archivo. Bueno, hay unos elementos a considerar en la construcción de esta hoja de ruta. El primer componente a considerar es el contexto. El contexto, tanto el marco normativo, legal, como la comunicación estratégica. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Y me voy a adelantar al segundo slide, aunque ahorita voy a empezar a definir cada uno de estos elementos individuales: el contexto, los ámbitos de la gestión documental electrónica, el talento humano y el mercado digital. Empecemos con el contexto, y es que en Colombia, desde la Ley General de Archivos, porque incluso podría ser una investigación antes del 2000, se ha generado muchísima normatividad entre leyes, acuerdos, decretos, circulares, en el que facultan a las entidades a hacer uso de tecnologías y medios electrónicos para conservar y gestionar sus archivos. Han pasado 17 años y podría asegurar que el tema de gestión documental electrónica no ha avanzado ni siquiera en un 10%. Entonces, cuando hablo de estos elementos a considerar y de este contexto, es verificar si realmente toda esa normatividad que tenemos es pertinente, es suficiente y es adecuada, o debemos realmente de replantearla y para apoyar este proceso de transformación digital, o si es que todos los conceptos que están enmarcados acá no han sido transmitidos de la manera adecuada y las entidades no han podido evolucionar, quizás porque hay una falta de comunicación entre lo que dice la ley, lo que queremos que hagan las entidades, lo que entienden las entidades, lo que entiende la industria. El otro componente a considerar son los ámbitos de la gestión documental electrónica, y esto es importantísimo, porque, como les comentaba, aunque se han automatizado muchísimos procesos, procedimientos, trámites, servicios en Colombia, las entidades se han enfocado únicamente en esta parte, en el front office, pero se han olvidado del back office. El front office es la puerta de comunicación con nuestros ciudadanos, cómo nos hacen las solicitudes de información, cómo acceden a nuestros servicios. Pero realmente hemos colocado a disposición plataformas tecnológicas, formularios en línea, y cuando nos llega un documento a una entidad, lo que hacemos es que, aunque se automatizó el formulario, en las entidades internamente, no en todas, no creo que les suceda a ustedes, imprimen el documento para conformar los expedientes físicos y todo el trámite es en físico. O las plataformas tecnológicas hacen todo el tratamiento o todo el flujo del expediente electrónico y al final imprimen todos los documentos y conforman el expediente en físico. Entonces, más allá de la automatización de todos esos trámites, la invitación es que en sus entidades realmente pensemos en el back office y garanticemos que, independientemente de la incorporación de tecnologías, conformemos expedientes electrónicos con documentos auténticos, fiables, con los metadatos adecuados, estructurando el índice electrónico, garantizando la foliación electrónica. Otro elemento a considerar en este proceso de la generación de la hoja de ruta es el talento humano, y es cómo fomentamos el desarrollo y las competencias tanto en el sector de TI como en el sector de archivos, porque muchas veces cuando hablamos de un software o un sistema de gestión de documentos electrónicos, o se lo dejamos al área de TI o los de gestión documental no se involucran. Entonces esto es como cómo logramos desarrollar las habilidades y las competencias de nuestros profesionales para que asuman y entiendan las implicaciones de estos nuevos retos, del tema de la preservación digital, el tema del uso de las nuevas tecnologías, de los riesgos que esto conlleva, de las implicaciones. Otro de los elementos a considerar, y no lo podemos dejar de lado porque son quienes nos ofrecen las herramientas para hacer posible este proceso de transformación. Somos conscientes que ninguna de las entidades o de
las que conozco, no tienen su propia casa de desarrollo para que puedan generar sus propias aplicaciones. Entonces, dependemos de la industria. Entonces, en este proceso de la hoja de ruta debemos analizar cómo está el mercado digital en Colombia en materia de gestión documental electrónica, cómo ha sido esa penetración en el mercado, cómo ha sido ese proceso de transformación, de migración a lo digital, cuál es el nivel que se puede lograr a través de las plataformas, de integración de las plataformas, cuál es el acceso al talento tecnológico. Esto es un tema muy importante, cómo están en cuanto a la normalización y estandarización, porque a falta de una reglamentación clara, los proveedores, la industria, interpretó la normatividad a su manera, ofreció, parametrizó, desarrolló herramientas y cuando uno las analiza a profundidad no cumplen con esas características que uno mínimas para garantizar, por ejemplo, la preservación, la conformación de los expedientes electrónicos, la preservación a largo plazo y la preservación digital. Bueno, el talento humano, como les había dicho, era como la generación de capacidades en estos de los profesionales que van a asumir este reto. Y es que esto ya no es un tema solo de los archivistas, ahora tenemos que involucrar hasta a los abogados, y ayer lo veíamos por un tema de evidencia digital, a los ingenieros, a las personas que se encargan de los procesos, de los procedimientos, de los formatos, a las áreas de calidad, incluso a los historiadores. Ayer hablábamos en nuestra primera conferencia, era cuál era el rol del historiador en esta nueva era digital. Debemos integrarlos y generar las competencias adecuadas para armonizar el discurso y poder realmente ir hacia adelante, hacia una transformación efectiva. ¿Cuáles son los ejes temáticos que se deben considerar cuando uno habla de gestión documental electrónica? Todo el mundo se imagina la compra de un software y piensa que con la compra de un software entonces ya tiene gestión documental electrónica y desconoce que hay otros aspectos importantes, otros conceptos importantes que conllevan otros retos importantes que se deben considerar. Temas, como lo hablaba Marcela Rodríguez, de preservación digital, temas de conservación de medios, temas de metadatos, de formatos, de valor probatorio, de seguridad, temas de anonimización, temas de estándares, de normatividad, temas de garantizar la conformación y generación de expedientes y documentos electrónicos. Entonces son una serie de conceptos que se deben considerar y se deben tener en cuenta antes de abordar el tema de gestión documental electrónica. Y listo, ¿cuáles serían como las fases, o estas son las fases que se proponen para iniciar con la implementación de la gestión documental electrónica en Colombia? Y este es como un modelo de madurez. Hay muchas de las entidades que todavía tienen a disposición sus trámites y sus servicios de forma presencial, lamentablemente. Hay otros que ya se encuentran en una fase de interacción, y es que de pronto tienen lo mínimo, que es un formulario web a través de su página web, en donde solicitan, donde el ciudadano puede hacer una solicitud de información. Fase de transacción, servicios en línea quizás más complejos que involucran una pasarela de pago, la recepción de documentos adicionales y una fase de transformación que espero que algún día en Colombia lleguemos, y es una fase de maduración, un gobierno totalmente electrónico, donde la mayoría de las entidades y los ciudadanos se comuniquen a través de medios y canales electrónicos para todas las actuaciones con el Estado. Y es que ustedes dirán, bueno, ¿y qué ha hecho el Archivo General de la Nación para apoyar este proceso de gestión documental electrónica? El Archivo General de la Nación, desde hace casi aproximadamente 2 años, desarrolló el Observatorio de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico. En este observatorio es un espacio que reúne los documentos técnicos, los objetos virtuales de aprendizaje, herramientas técnicas, de todos estos temas, para darle herramientas tanto al ciudadano como a las entidades que van a empezar o van a abordar con este proceso
para que tengan pues, material suficiente para iniciar, para no dejarlo a la libre interpretación. Dentro del observatorio tenemos muchos documentos, documentos de preservación digital, documentos de gestión de documentos electrónicos, documentos de metadatos, y en diferentes versiones para hacer más amigable el proceso. No solamente tenemos documentos en PDF, sino tenemos objetos virtuales de aprendizaje que ustedes puedan interactuar. Posteriormente lo que vamos a hacer es que estamos desarrollando una plataforma e-learning donde sea más interactivo ese proceso de aprendizaje. Y aquí en el observatorio voy a hacer énfasis en 3 documentos que me parecen muy importantes. El primero es una guía de implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos. Es un documento que cuando las entidades van a comprar o requieren o van a comprar, hacer alguna adquisición de una compra tecnológica para gestionar sus documentos, tengan presente que no solamente es hablarse con el proveedor de tecnologías, no solamente es comprar una herramienta tecnológica, sino que tengan en cuenta unas fases, porque todos estos procesos requieren unos recursos, una sostenibilidad, definir un alcance, definir unos roles, y no se les olvide que la gestión documental es transversal a toda la organización, porque no sé por qué se ha malinterpretado y cuando hablamos de gestión documental electrónica tenemos la percepción muchos que es solo la oficina de correspondencia, entonces automatizamos las PQR y decimos que ya tenemos gestión documental electrónica y resulta que no, la gestión documental es transversal a toda la organización. Entonces lo que debemos hacer es iniciar con la automatización progresiva de todos esos procesos, procedimientos, el de contratos, el de viáticos, el de facturación, o sea, cómo los vamos automatizando y vamos garantizando que realmente se está generando una gestión documental electrónica efectiva. Otro de los documentos que les van a servir a ustedes mucho como base, y es que el Archivo General de la Nación ya tiene una lista de requisitos mínimos que ustedes le pueden pedir a su proveedor de software que debe contemplar para que cuando ustedes vayan a hacer adquisiciones. Fuimos bastante detallistas en sacar una lista de requisitos y especificaciones, que simplemente, si ustedes van a comprar un software, pues exigirle a su proveedor que esto es lo mínimo, y si ustedes ya tienen una herramienta tecnológica, hacer un chequeo del nivel de cumplimiento y pues ustedes tomar las medidas que consideren necesarias y pertinentes para la adecuación. Otro de los documentos importantes en el observatorio que me pareció relevante traer en esta conferencia es los aspectos mínimos que se deben tener en cuenta a la hora de digitalizar, a la hora de abordar estos procesos, y es que las inversiones que han hecho muchísimas entidades en estos procesos de digitalización, entonces al menos contemplar estos requisitos mínimos que también están a manera de lista de chequeo. Eso es lo que hemos hecho a grosso modo. ¿Y en qué estamos trabajando? Porque el archivo no se queda quieto. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos preparando con la infraestructura tecnológica de hardware y software. Estamos trabajando, creo que, en el primer proyecto de preservación digital a largo plazo a nivel país. Y es el proyecto de Archivo Nacional Digital. El Archivo General de la Nación, por obligación, tiene que recibir las transferencias, ahorita las está recibiendo en físico, de los documentos de las entidades del orden nacional, de nivel central, de la rama ejecutiva. Pero somos conscientes que necesitamos prepararnos para recibir los documentos de carácter histórico de las mismas entidades, pero en formato digital. Entonces estamos avanzando en este proceso o en este proyecto de preservación digital. ¿Por qué se los cuento? Uno, pues para que sepan como país que estamos avanzando, que sepan como Archivo General de la Nación que estamos abordando este proceso, y dos, porque derivado de esta experiencia, porque ya es un proceso, es un proyecto de preservación digital ya hecho realidad, van a salir una serie de lineamientos para que ustedes los puedan tener en cuenta. Otra de las cosas que estamos trabajando, y espero que salga ya muy pronto, es una guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos.
es el resultado de un trabajo colaborativo con el Ministerio de Tecnologías. Y lo que buscamos con esta guía es estandarizar y normalizar el concepto, los componentes y los metadatos de los expedientes electrónicos y los documentos electrónicos en Colombia, como una de las primeras fases para lograr esta interoperabilidad y esta estandarización. Otra de las cosas que estamos trabajando es que en esta semana, y si hay personas que pertenecen a entidades que están en los municipios o en los departamentos, estamos lanzando un diagnóstico a nivel nacional, a nivel de los 32 departamentos, de los 1.101 municipios, para lograr identificar y cuantificar realmente cómo están las entidades a nivel nacional con el uso de tecnología en sus archivos. ¿Cuál es el nivel de maduración de la gestión documental electrónica en Colombia? Bueno, esa es la hoja de ruta que se plantea. Muchísimas gracias. Si tienen comentarios, preguntas. Mil gracias, Arturo Reyes Ripoll, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla. Pues primero que todo felicitarla porque casi que uno cuando ve su conferencia siente uno que pagó la venida de la región aquí, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en dos cosas. Yo como instructor SENA también lo digo, cómo estamos formando ese talento humano. Archivos, que debe ser de calidad, sin ser ingeniero industrial, debe ser de sistemas, sin ser ingeniero de sistemas, debe ser de derecho, sin ser abogado, digámoslo así. Y las universidades inclusive. Y cómo nos formamos en estrategia, porque justamente esa desconexión en las entidades es porque la entidad no piensa que el señor de archivos sepa de estrategia, de sistemas, etcétera, etcétera. Y por eso terminan finalmente, digamos, ignorándolo o haciéndolo a un lado. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de sistemas ha sido maravilloso, siempre es transversal a todas las entidades. Sin embargo, yo pienso que ya está descubierto. Hay un mundo de tipologías documentales en los correos electrónicos, por ejemplo. Sin embargo, están ahí guardados en las bandejas de entrada de los funcionarios y son tipologías documentales oficiales de las empresas. Lo único que tendría que hacer el archivista es atarlos. Ese correo electrónico que mandó el contratista diciéndome que no iba a venir Pedro Picapiedra, sino Pablo Mármol en su reemplazo, debería ser parte de la carpeta de ese contrato. Esa liazón es la que no hemos hecho. Digamos, y que sería un mundo, porque es grandísimo. ¿Cuántos correos electrónicos? Yo pienso que ya lo electrónico superó a lo físico y el de archivo solo está controlando a lo físico, digámoslo así, como que esos son como los pensamientos que quería compartir. Vale, pues pregunta como tal no tenías. Gracias por tus aportes. Si apenas, Libardo Borja, yo soy de la industria del software de gestión documental. Si apenas hay una estadística, a uno le queda la sensación en el ambiente de que no hemos hecho mucho de este lado. Yo pienso que hemos hecho mucho. Entonces mi pregunta era si había una estadística formal, pero creo que la vas a sacar apenas ahora, donde uno pueda afirmar, decir, oiga, el 34, el 84, el 56% de las actividades de las empresas del orden nacional tiene un sistema de gestión electrónico que no cumple, que sí cumple, pero yo ese dato no lo he encontrado como para que uno diga, hombre, ¿cuál es la realidad de verdad? Porque yo siento que esta, como lo decías tú, no es una competencia, sino es una coacción de saberes. Entonces aquí no hay ingeniero que no respete el archivo y archivista que no respete la ingeniería. Entonces, la pregunta puntual es, ¿hay alguna estadística donde uno pueda decir, oye, de las instalaciones hechas no cumplen, vamos a decir cualquier cosa, con Morec, con 15489, con alguna cosa de esas? ¿Hay una estadística donde uno pueda ver? Tan puntual en este momento en Colombia ese dato no existe. Sin embargo, a través del FURAC, a través de indicadores como Íntegra, ya hay de los indicadores que establece Gobierno en Línea, ya se puede más o menos cuantificar el uso de tecnologías, porque por ejemplo Gobierno en Línea habla es el tema de la automatización de los trámites, de los procesos y los procedimientos. Parte de la conferencia es generar esa concientización, es poder verificar realmente las entidades, no solamente si han automatizado, si han hecho inversiones en tecnología, sino realmente la profundidad, si están teniendo en cuenta el tema de gestión documental.
Eso es uno de los indicadores que queremos lograr a través de este diagnóstico que vamos a sacar. Hola. Hay estadísticas que tiene incluso el SECOP de las compras públicas, estadísticas que tiene el Formulario Único de Registro. No, lo que pasa es que ese es el tema que en Colombia el tema de archivos no tiene el suficientemente nombre para dejarlo como un indicador grande. Entonces es uso y apropiación de tecnologías, pero no está segregado para poder determinar los archivos puntuales, cómo está la gestión documental electrónica. Entonces, parte de nuestra labor como Archivo General de la Nación es lograr identificar esas entrañas de todo ese uso de tecnología o esas inversiones, que es lo que realmente se ha hecho. Buenos días. Aquí mi nombre es Tatiana Rengifo, yo soy bibliotecóloga y archivista, especialista en gobierno electrónico. Básicamente mi pregunta va un poco alineada a lo que es la muestra del mapa de ruta, ya que pues en lo que tú nos mostraste veo que básicamente son las fases de gobierno en línea. Entendería yo que pues es totalmente coherente, pues acorde a que pues bajo esa línea pues debemos movernos y hacer que ese mapa de ruta se cumpla con relación a esa política de gobierno. Sin embargo, y dado pues el tema principal de la conferencia, no veo de fondo cómo se está haciendo el apalancamiento de cada una de esas fases. O sea, en la parte de interacción, si bien es cierto, es claro que es la interacción del ciudadano dentro de los portales o en la fase de transformación, cuando va a haber una interacción bidireccional y más allá de eso, un tema futuro de democracia. ¿Cómo están metidos los archivos y los documentos electrónicos en esa gestión? Creo yo que ahí nos hizo falta profundizar un poco más, porque aunque entiendo que hay unas guías que se han venido desarrollando, como las que tú nos mostraste, el mapa de ruta de los archivos y la interacción en gobierno en línea, sigo viéndola muy débil. Y creo que, o sea, lo digo como una crítica constructiva, pues basado en que debemos fortalecer realmente esos aspectos y mostrar cómo se está dando ese crecimiento. Y para mí el primer paso que se va a dar es el diagnóstico que se va a hacer. Por ahora yo todavía no estoy viendo cómo estamos apalancando la estrategia de gobierno en línea de manera directa, o sea, con una política clara. Vale, perfecto. Esta presentación tenía como fin mostrar una hoja de ruta a manera general que pudiese identificar o que ustedes a través del público pudieran identificar que existe como un modelo de madurez, que las entidades están en lo presencial y están totalmente electrónicas o están en el medio, que se pudieran identificar. Hay otro documento importantísimo que quizás ustedes lo han conocido porque lo hemos puesto a consulta pública y es el cómo, y es el modelo de gestión documental del Estado colombiano, el cual tiene unos componentes a nivel estratégico, a nivel documental, a nivel tecnológico, y es en ese modelo en donde realmente lo que tú requieres para poder medir tu organización o tu entidad individual y saber qué instrumentos ha generado el archivo, qué normatividad existe o qué estándar internacional existe, o sea, esa hoja de ruta ya para hacerlo posible es ese documento, que también lo estamos ajustando para poderlo sacar oficialmente. Bueno. Lo colocamos en consulta pública alrededor de hace 2 meses, 3 meses, recogimos todos esos comentarios, lo despublicamos, así como la guía de las que les hablé del Ministerio de Tecnología, la despublicamos porque pasó su tiempo de consulta pública y estamos armonizando, analizando esos comentarios para sacar un documento, pues ya que va a ser el documento oficial. Pero quiero que sepan que estamos trabajando, que no nos hemos quedado quietos, que parte de este evento es reunir a todos, a la industria, a los académicos, a las entidades, a los archivistas, a los abogados, a los ingenieros, para hablar de un solo concepto.
Antes de continuar, les indico que por efectos de programación vamos a dar 2 preguntitas más. Igualmente, el próximo viernes vamos a tener un espacio amplio, vamos a tener un foro donde van a poder hacer todas las preguntas. Es un espacio previsto precisamente para que nosotros, las dudas que nos vayan quedando durante la semana, el viernes van a estar todos los expertos ahí dispuestos a responderlas. Entonces, 2 preguntitas más, por favor. Buen día, mi nombre es Juana Fuentes y quisiera saber cuál es su punto de vista frente a los backups que hoy en día se están generando en el cloud o a través de la nube, siendo que no estamos produciendo cintas y estamos ahorrando un tema de costos, pero que a su vez nos garantiza que hay una consulta robotizada y casi que inmediata. Entonces, en el tema de preservación a largo plazo, ¿cómo usted ve los backups en la nube o en el cloud? Vale, una de las cosas y de las cosas de los mitos, y es que hacer un backup no necesariamente es preservación digital. O sea, hacer un backup sirve para temas de continuidad del negocio, pero más allá de guardar la información en otro lugar diferente al espacio físico de mi organización, es pensar en las políticas, en las estrategias, en los formatos, en los metadatos, de cómo voy a tratar esa información. Otra de las cosas que tú hablas, el tema de la nube, y es que hay algunos documentos que tienen restricciones, por decirlo así, porque tienen datos sensibles, son datos privados, documentos de inteligencia, que realmente es una obligación de las entidades antes de contratar un servicio de tercerización en la nube, que conozcan dónde está esa nube, en qué país está, por qué reglamentación se rige y cuáles son las implicaciones legales y cuáles son esas políticas de seguridad que yo establezco con mi proveedor de servicios. Última pregunta ya, por favor. Bueno, buenos días. Sí, claro, nosotros manejamos muchísimo el tema de la nube, solo que hay documentos que por sus características realmente no pueden almacenarse allí. Ese es el análisis que debemos hacer. Buenos días, mi nombre es Flor Nidia, doctora Rangel. Primero, felicitarla porque yo sé que usted ha hecho un trabajo de construcción y ha sido muy abierta a que todos los ciudadanos participemos de la construcción de estas guías. Inclusive sería una buena práctica para ahorita que veíamos la anterior capacitación donde decíamos que iban a cambiar la normatividad. Una sugerencia sería como hacer la construcción, digamos que hay diferentes empresas a nivel nacional, hacer como un diagnóstico, son contextos diferentes que nos podrían ayudar como a actualizar la parte de normatividad archivística. Otra de las inquietudes que yo de pronto tengo cuando decía la doctora era por qué esa brecha, por decirlo así, en la gestión documental y el área de TIC, ¿cierto? Entonces, posiblemente y con todo el respeto que nos merecemos algunos, yo pienso que nosotros como Archivo General de la Nación nos ha faltado un poco hacer énfasis en la ley 1409 del 2010, donde habla de la profesión archivística. Nosotros vemos, y de pronto una gran inquietud, no viene de pronto al caso en estos momentos, pero vemos ahorita que hay concursos de la Comisión Nacional de Servicio Civil y ahí no se exigen profesionales en el área archivística. Otra situación que de pronto se da es que en algunas empresas quien lidera el proceso de gestión documental no es archivista, entonces nuestra concepción desde archivistas es un poco diferente a la persona que no tiene ese perfil profesional. Posiblemente eso afecte la parte de tecnologías. Gracias. Vale. Sí. Y una última pregunta, y nos vamos, porque tenemos una demostración práctica, ¿verdad? Sí. A break, nos vamos entonces. Buenos días, mi nombre es Viviana Sandoval del IDEAM. Yo tengo una duda y es con respecto a la normatividad o reglamentación que pueda existir o si pudiera existir de cara a nosotros en el sector ambiental, de cara a la articulación que debemos hacer todas las entidades con el Vital. Nos hemos dado cuenta que hay unos vacíos o unas brechas bastante grandes entre los sistemas de gestión documental de todas las entidades, cosa que no nos permite a nosotros ingresar, digamos, a este tipo de herramientas, que además debemos hacerlo,
y obviamente le estamos negando de cierta forma al usuario la posibilidad de que tenga una perfecta trazabilidad de su trámite y obviamente de los documentos que están asociados a dicho trámite. Porque digamos, yo en el IDAN tengo una parte, pero la corporación puede tener otra, pero el ministerio otra, y todos están en un sistema de gestión documental diferente que para articular la entidad debe hacer una inversión bastante alta. Entonces yo pienso, digamos, que si llegase a existir una directriz como las políticas de gobierno en línea o que tengan claro desde un principio para todas las entidades, o que de hecho todas las entidades del Estado debiéramos tener un sistema de gestión documental común que no nos permita tener semejantes problemas que tenemos con las herramientas de gestión documental que terminan siendo lo que tú dices, parte de un proceso y no la parte integral de todo lo que es un trámite, porque de cara a la ciudadanía tenemos que ser completamente transparentes. Entonces, quisiera saber qué proyectos o qué tienen ustedes en mente con respecto a este tema. Este documento que les comenté que estuvo en consulta pública, que lo construimos en conjunto con el Ministerio de Tecnologías, busca resolver esa duda que tú tienes, porque lo que buscamos con esta guía es hablar un mismo lenguaje para la generación, construcción y gestión de los expedientes electrónicos y la estructura de sus componentes, que no importa, porque nosotros no podemos decir, en algún momento se pensó en una plataforma gubernamental, pero pues no podemos cerrar así a la industria. Lo único que sí podemos hacer es generar una estandarización y una normalización, para independientemente si tú tienes un proveedor para un gestor documental y no te sientes satisfecho o no te sientes satisfecha como está actuando o como te está prestando el servicio, tú tengas la potestad de pasarte a otro, porque sabes que internamente se tienen unos estándares, unos expedientes electrónicos con unos componentes, con una metadata que cualquier otro sistema lo pueda consumir. Ese es el futuro, eso es lo que queremos lograr. Bueno, muchísimas gracias.